Buenas tardes, estimado Armando. El día de hoy vamos a iniciar la sesión número 4 de la clase de auditoría 3, correspondiente a la tutoría que se le imparte a través de la coordinación de contabilidad. ¿Cómo está? Bien, profesor, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Sí hizo las tareas? Sí, ya están subidas en Bueno, la plataforma. entonces, el día de hoy vamos a hablar de las cartas salvaguarda, que es un documento importante para el informe final de auditoría, y le vamos a mostrar un informe de auditoría correspondiente a un informe sin salvedades que no tiene hallazgos. Y con esta parte iniciamos entonces a presentarle que es una carta salvaguarda. ¿Ves? Este, Al inicio de la sesión vamos a ver la carta salvaguarda, lo que corresponde cuando el auditor va a devolver los documentos originales físicos que fue recibido en calidad de préstamo por la unidad auditada o por los responsables de resguardar estos documentos. Entonces, la carta salvaguarda es dirigida del responsable de la dirección financiera, en este caso responsable de la emisión de los estados financieros, dirigida al equipo de auditoría, donde detalla dirección a dirección, detalla toda la información que fue brindada por cada área en calidad de préstamo al auditor, y ya regresó los documentos. Entonces, el documento de carta salvaguarda, pues aquí vamos a mostrar que es firmado por el director general general administrativo financiero, que es el responsable de la emisión de los estados financieros. Entonces vamos a ver un poco del contenido de la carta salvaguarda, que es dirigida a los auditores, y explica que de conformidad a esta comunicación que fue recibida el 12 de septiembre, donde dio inicio la auditoría, es decir, que conforme la comunicación de inicio de auditoría realizada por la auditoría interna, ¿verdad?, cuyo objetivo era realizar la auditoría, en este caso es de seguimiento, para la emisión de los estados financieros en ese tema, donde hubo un seguimiento, pues hubieron hallazgos ahí en este ejemplo, y el auditor entregó la comunicación de inicio a la auditoría, y obviamente pues que dentro del procedimiento de auditoría fueron solicitando el equipo de auditores documentación necesaria para el entendimiento, como manuales, procedimientos, disposiciones financieras, disposiciones de recursos humanos y toda aquella documentación que es necesaria para el entendimiento de los auditores. También se pidieron algunos comprobantes de diario, algunos comprobantes que tienen que ver, en este caso, de la auditoría de seguimiento, para verificar que se realizaron las recomendaciones y atención al seguimiento. Entonces, la carta salvaguarda comienza a redactar que reconoce a todas las direcciones y todos los responsables de área que facilitaron información al equipo de auditoría. Entonces aquí hay un párrafo donde menciona nombres y apellidos, los cargos, ¿verdad?, y la información suministrada por cada responsable de área, y con las referencias y los nombres o referencia de cómo se llama el documento que fue facilitado, devuelto y entregado al equipo de auditoría en calidad de préstamo, y que a la vez al final la auditoría devuelve en las mismas condiciones que fue recibido. Entonces, aquí en este caso, la comunicación con esta referencia DAF 426-10-2025, donde se remitieron las actas de entrega de los artículos dados de baja. Los artículos dados de baja, pues, es cuando se hace bienes que ya no tienen uso, que ya no están dañados,
y se levanta un acta para la red de baja. Entonces el auditor solicitó, en este caso, la acta. Y así, área por área, va mencionando todas las comunicaciones que fueron enviadas y los documentos que fueron atendidos por parte de la área auditada y que fueron prestados. Entonces, en la carta salvaguarda va mencionando documento a documento de lo que fue facilitado a la auditoría en calidad de préstamo en el caso de los documentos originales firmados, como un comprobante de pago, un comprobante de transferencia, un comprobante de diario, los mismos estados financieros, algún informe original que deba de necesitar para la auditoría. Entonces cada área va mencionando la carta salvaguarda, donde cada uno ya muestra que los documentos han sido devueltos. Entonces aquí podemos ver ejemplos de la información suministrada por la Dirección de Tecnología, donde facilitó fotocopia del informe de contratos y de gestiones de venta de los servicios de exportaciones e importaciones de 2 periodos, 2023 y 2024. Luego aquí podemos ver que la Dirección de Comercio Internacional facilitó la comunicación con referencia a CSM DCI 70-1025, remitió los informes de ingresos, por ejemplo, del año 2020 al 2025, y así viene redactando la carta salvaguarda, todos los documentos que ya han sido devueltos por el auditor a los directores responsables de cada documento. Por ejemplo, en este caso, la información suministrada por la Dirección de Contrataciones Nacionales e Internacionales, donde se entregaron con estas comunicaciones que se están sombreando en la pantalla, donde se prestaron o donde se facilitó, por ejemplo, los manuales operativos de contrataciones, fotocopias de los convenios, fotocopia de los contratos, fotocopia de los expedientes, normativa de cobro, en fin, una serie de documentos que para el auditor pues fueron necesarios en su momento de estar revisando, en su momento del entendimiento, en el momento de los procesos de auditoría. Entonces, en síntesis, el objetivo de la carta salvaguarda es salvaguardar la responsabilidad del auditor, donde éste ya ha devuelto todos los documentos en óptimas condiciones al responsable de resguardarlos por parte de la parte auditada. Y al final hay un párrafo donde dice pues que la documentación suministrada al equipo de auditores en calidad de préstamo y descrita en los numerales, estos son los documentos originales, ya los vamos a ir a verificar, fue devuelto en las mismas condiciones físicas y a entera satisfacción. Entonces, la carta salvaguarda menciona todos los documentos entregados y facilitados, pero recordemos que las fotocopias pues quedan en resguardo de los auditores, en los papeles de trabajo, en los documentos soporte, en las cédulas de donde se levanta la información de evidencia, pero los documentos como manuales, normativas, comprobantes de cheques, transferencia y todo eso son devueltos. Vamos a observar qué información es la que devolvió en las mismas condiciones porque son documentos originales. En el numeral 3, pues dice que son 57 expedientes de empresas exportadoras e importadoras. Por supuesto que es muy importante la devolución de estos expedientes en óptimas condiciones y en las mismas condiciones, porque el auditor es responsable de que estén los documentos iguales en las mismas condiciones que fueron recibidas. Entonces, el numeral 3, 57 expedientes de las empresas exportadoras e importadoras fueron devueltos al responsable de la Dirección de Exportaciones e Importaciones. Creo que el otro es el numeral 13. Numeral 13 habla de informes de emisión de análisis de laboratorio. Claro, los análisis de laboratorio que son necesarios para la exportación de productos alimenticios, por ejemplo, pues son informes originales donde el analista de laboratorio pues dio su dictamen
del cumplimiento de las normas ISO, en este caso para un tema de análisis de laboratorio, y que fueron devueltos a satisfacción. También en el 14, como lo mencionaba en el último párrafo, 142 certificados de análisis de laboratorio. O sea, son los certificados que se le entregan a las empresas para poder exportar sus productos. Por supuesto que es importante que regresen los documentos en las mismas condiciones que fueron presentadas. El 15 y 16, según observamos en el último párrafo, pues, son los inventarios de reactivos, en este caso, los inventarios que son firmados cuando se llega a hacer un levantamiento de inventario de los suministros, de los productos que resguarda el laboratorio, y pues que debe garantizar que se realizó el inventario y que existían esos productos, esos inventarios de cristalería en existencia al momento del levantamiento. Entonces, pues, la carta salvaguarda, para finalizar en este tema, es la carta que respalda al auditor, que es enviada por el director financiero hacia el auditor, diciéndole que ya tiene en su poder la documentación que fue recibida en las condiciones y en las mismas condiciones físicas de vuelta, y que está a satisfacción de la parte de la dirección financiera, que es quien resguarda los documentos. Continuando con la clase del día de hoy, vamos a presentar uno de los principales objetivos de la clase para el día de hoy, que es, como les decía, el informe final de auditoría. En este caso vamos a ver un modelo de informe con palabras técnicas, con el tecnicismo que aplican las NIA en sus numerales 700, donde ya hemos visto, pues como usted ya sabe, hemos visto en las sesiones anteriores la estructura que debe de tener el informe de auditoría. Para este ejemplo vamos a presentar un informe de auditoría sin salvedad, donde no se encontraron aspectos o donde no se encontraron hallazgos que pudieran haber identificado error o fraude en la emisión de los estados financieros. Entonces iniciamos. El informe debe estar dirigido a los accionistas, dueños de empresas, junta directiva, para el caso de las empresas privadas, o bien para las instituciones de gobierno en Nicaragua sería dirigida al ministro, ¿verdad? Y si hay alguna junta directiva, en el caso de empresas del sector público, el informe debe ser dirigido a estos responsables o a estos altos dirigentes de las empresas, ministerios o instituciones del Estado. Luego menciona el informe sobre qué es, que en este caso es auditoría de los estados financieros, y inicia con el primer componente o los primeros párrafos que hablan en la sección de opinión. Aquí el auditor dice literal que ha auditado los estados financieros de la empresa, ¿verdad? Y que comprende a la situación financiera, menciona el periodo, para este caso son dos periodos, 2023 y 2024, y el estado financiero integral, de cambios en el capital contable y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en las fechas explicadas anteriormente, así como sus notas explicativas, que incluyen un resumen de políticas contables significativas. Luego, en el segundo párrafo de esta sección, pues el auditor da la opinión y dice literal que en nuestra opinión, vamos a hacer caso como que fuéramos nosotros la empresa auditora. Entonces, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, porque los estados financieros van adjuntos a este informe, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio del patrimonio, el flujo de efectivo y las políticas, entonces están adjuntos al estado financiero, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa, ¿verdad? Y ahí menciona el periodo. Estamos hablando que se plantea el nombre de la empresa acá y el periodo auditado, así como sus resultados y sus flujos de efectivos correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad a las NIF, normas de información financiera aplicables en Nicaragua, o bien las normas de contabilidad gubernamental si es institución del Estado,
o bien si es una empresa, como es la mayoría en Nicaragua, que utiliza los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad? Y luego da el fundamento de la opinión. ¿Qué es el fundamento de la opinión? Ahí muestra el auditor, o el auditor plantea, redacta en un párrafo que ha llevado a cabo una auditoría de conformidad a las normas que aplicó. Si es empresa privada, pues a las normas internacionales de auditoría NIE, y si es una institución de gobierno de Nicaragua, pues son las NAGUN, las normas de auditoría gubernamental de Nicaragua. Y habla de las responsabilidades de acuerdo a las dichas normas. Ahí describe más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación a la auditoría de los estados financieros del informe. Y también habla que son independientes, o sea, el auditor es independiente de la empresa auditada o de la compañía o de la institución, de conformidad al código de ética. En el caso que el código de ética que aplica este equipo de auditoría o esta firma de auditora cumple con el código de ética del Colegio de los Contadores Públicos de Nicaragua o con el código de ética y conducta del manual de procedimientos éticos de la Contraloría General de la República, y que además, junto a esos requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías, dice de los estados financieros en Nicaragua, que ha cumplido también con la responsabilidad de los requerimientos del Código de Ética Profesional. También dice que considera la evidencia que ha obtenido que está suficiente y adecuada a su opinión. Su opinión, en la cual en los párrafos anteriores mencionó que presentan razonablemente la información los estados financieros. Es decir, que no se identificaron hallazgos. Luego, el informe de auditoría menciona las responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad o de los dirigentes de la entidad en relación con la elaboración de los estados financieros. Es decir, en este párrafo, el auditor menciona en su redacción que es responsabilidad de la administración o la dirección ejecutiva o la dirección general o la junta directiva, en dependencia de quién es el responsable de la auditoría, es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad al modelo, que puede ser las NIF, puede ser las NAGUN, las normas de contabilidad gubernamental o los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, que aquí el auditor dice que es responsabilidad de la dirección financiera o del responsable de los estados financieros, quienes lo elaboran, son responsables de preparar razonablemente los estados financieros. ¿Y esto por qué es? Porque recordemos que los auditores, en su planificación de la revisión a los estados financieros, pues selecciona la muestra, selecciona el alcance que va a revisar, y por lo tanto el auditor no revisa todas las operaciones en un 100% de la empresa, porque por lo general se revisa 1 o 2 años y la información de la empresa sería todas las gestiones o todas las transacciones que ha hecho en toda la vida de la empresa. Por lo tanto, la razonabilidad o la responsabilidad de la razonabilidad de que los estados financieros estén conforme las normas internacionales o las normas adoptadas, estén razonablemente, es responsabilidad de la dirección a cargo de la elaboración de los estados financieros. Entonces aquí en este párrafo responsabiliza a estas direcciones que deben de cumplir el control interno, que deben de cumplir con las leyes, manuales, normas, reglamentos, para poder emitir la preparación de los estados financieros libre de desviación material debida al fraude o error. Es decir, es responsable de la administración financiera que la preparación de los estados financieros estén libres de cualquier materia debida a un error, una desviación material debida a un error o un fraude en la emisión de los estados financieros. También responsabiliza que en la preparación de los estados financieros la administración es responsable de evaluar la capacidad de la empresa que tiene para que ésta tenga
un negocio en marcha o continúe laborando o continúe trabajando a raíz de tener alguna adversidad o alguna complicación en sus procedimientos. ¿Ves? Entonces, la preparación de los estados financieros, la administración debe garantizar la capacidad que la empresa tenga para atender cuestiones relativas al negocio en marcha. Luego, menciona que los encargados de gobierno, los accionistas, los dueños de la empresa, también son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la empresa. Es decir, deben de estar al tanto, deben de tener conocimiento y deben de garantizar que la empresa, los directores financieros estén elaborando los estados financieros conforme. Es darle un ejemplo que por eso en las juntas directivas, a la hora que están presentando los estados financieros, pues son auxiliados o llaman a los directores financieros, al contador, a los responsables de elaborar los estados financieros para que expliquen la integración de las cuentas del patrimonio, de las cuentas de activos, así como también las deudas a las empresas terceras, para poder tomar una decisión de, sobre todo cuando van a repartir o van a cobrar utilidades conforme a las acciones que tienen o van a repartir las utilidades de un periodo. Entonces tienen que estar claros de que los estados financieros fueron elaborados razonablemente para tomar una decisión que no afecte en el futuro a la empresa. Luego hay un párrafo de responsabilidades del auditor de relación con la auditoría de los estados financieros. Aquí el auditor va a mencionar las responsabilidades que éste tiene, ¿verdad? Y sobre todo de la responsabilidad del alcance de lo que revisó. Entonces dice que el objetivo del auditor es obtener una seguridad razonable para que los estados financieros estén libres de desviación material debida al fraude, debida al error, y emitir un informe de auditoría que contiene, a su opinión, seguridad razonable, a un alto nivel de seguridad, pero que a pesar de que el nivel de seguridad es alto para el auditor, no garantiza que la auditoría realizada de conformidad a las normas adoptadas, ¿verdad?, identifique o detecte alguna desviación. ¿Por qué? Porque puede haber una desviación o puede haber un error, puede haber un fraude en algunas gestiones o en algunas transacciones que no fueron seleccionadas en la muestra, y entonces no pudo identificar el auditor estas desviaciones, y entonces el auditor en este párrafo deja claro que aunque su nivel de revisión o de seguridad es de nivel alto, no significa que no pueda existir. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Entonces, aquí el auditor dice, sí, mi revisión es de alto nivel, yo garantizo la seguridad razonable, pero de la responsabilidad de que lo que él revisó, de la muestra que seleccionó, de los documentos que estuvieron a la vista del auditor, de los documentos que puede garantizar el auditor que han estado, que cumplen con las normas, que cumplen con las leyes, que cumplen con los procedimientos y que garantizan que los estados financieros fueron emitidos razonablemente. Además habla de que como parte de la auditoría, a conformidad de las normas adoptadas, las normas internacionales NIA o de las NAGUN, aplicó el juicio profesional y mantuvo una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, es decir, que siempre estuvo atento a cualquier posible riesgo, a cualquier posible fraude que pudo haber pasado durante el avance de la auditoría, durante el proceso de auditoría. Entonces también menciona un párrafo que identificaron y valoraron los riesgos de desviación material, los riesgos de fraude, los riesgos de error, ¿verdad?, en los procedimientos de auditoría. Es decir, que el auditor analizó todos los procesos que iba a realizar
en el proceso de auditoría e identificó posibles riesgos, ¿verdad?, de obtener una evidencia suficiente y adecuada. El auditor dice en los documentos, en los procesos que se auditaron, pues se evaluó, se revisó y sobre todo se garantizó que no había riesgo y que la evidencia es suficiente y adecuada. Además dice que existe el riesgo de no detectar una desviación material debido al fraude, pero que es más elevada que una incorrección material debido a un error. Y lo que está diciendo el auditor es que al no detectar un fraude elevado producto de una desviación material causada por el fraude, es más elevado que un error, vamos a decirlo, humano, ya que el fraude pues puede identificar una colusión, una falsificación, una omisión deliberada. Entonces, en los documentos que revisó el auditor garantiza que ese riesgo pues no estuvo y que manifiesta que no hubieron errores, que no hubo erosión del control interno y que sobre todo pues no hubo fraude. Luego dice que se obtuvo el conocimiento del control interno relevante de la auditoría con el fin de desenvolver los procedimientos adecuados, ¿verdad? Y que con las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la empresa. Avanzando, habla de que evaluó lo adecuado a las políticas contables aplicadas en la razonabilidad, las estimaciones contables y lo correspondiente a la información revelada por la administración. Luego concluye sobre lo adecuado de la utilización por la administración de los principios contables del negocio en marcha y con la evidencia de auditoría obtenida concluye que si existe o no desviaciones materiales relacionadas con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar con el negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre lo correspondiente a la información relevada a los estados financieros. O si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Es decir, que al dar una opinión de no hallazgo, a dar una opinión, pues estos aspectos o estas situaciones no se presentaron. O en dichas revelaciones no son adecuadas, que expresamos una opinión modificada. Pues no hubo una opinión modificada, entonces no hubo hallazgo. Luego concluye que se basa en una evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, o sea que hasta la fecha de la conclusión se basa en evidencia, pero sin embargo hay condiciones que en el futuro pueden afectar. Aquí podemos poner un ejemplo, que si el auditor identificó, por ejemplo, que se avecinaba o hay una notificación por parte de los juzgados donde va a haber un proceso de juicio de embargo a la empresa que pueda afectar en un futuro, pues el auditor no identificó ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y por lo tanto no lo incluyó en su informe, no encontró algo así. Si el auditor hubiera identificado este tipo de información que no afecta la razonabilidad de los estados financieros, pero que sí puede afectar en el futuro a la empresa, el auditor debe dejarlo en los comentarios anexos o en otra sección de la situación que podría tener la institución en el futuro a corto plazo. Luego habla de que evaluamos en el conjunto la presentación de la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable, es decir, que se evalúa en conjunto si los estados financieros presentan la información financiera, la información revelada, presentan las transacciones, conformidad y a una presentación razonable. Al finalizar, el informe habla de comunicamos a los encargados de gobierno, a los accionistas
accionista de la empresa, de la compañía, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría, de los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que indicamos en el transcurso de la auditoría. Al finalizar el informe, ¿verdad?, lo firma el responsable auditor, rubrica todas las hojas del informe, ¿verdad?, lo firma, le pone la fecha, le pone la ciudad del informe de auditoría. Aquí hay que anexar en el informe de auditoría se debe de incluir el estado de situación financiera de la empresa o el estado o el balance general, ¿verdad? Luego debe anexarse el estado de resultados, ¿verdad?, del periodo correspondiente al informe de auditoría, que para este caso debe de ser el estado de resultados del año 2023 y el año 2024. Además de esto, debe de tener adjunto el estado de cambio de patrimonio, ¿verdad?, adjunto, donde si hubo algún pago de acciones o si hubo un cambio en el patrimonio por una inversión extranjera o una inversión de los mismos accionistas o la emisión de más acciones para inyectar disponibilidad financiera a la empresa. Luego después, también el informe final de auditoría debe tener adjunto el flujo de efectivo, ¿verdad?, donde deben de estar todas las transacciones en el periodo que generaron ingresos monetarios a la empresa, ¿verdad?, o bien salidas de efectivo que pudieran haber ocasionado aumentos o disminuciones en las cuentas bancarias o en la disponibilidad financiera de la empresa para hacer frente a sus operaciones, ¿verdad?, del día a día, de las gestiones administrativas, de las gestiones financieras. Luego, además, el informe debe adjuntarse el listado o las políticas, ¿verdad?, donde mencionan las políticas, donde mencionan cómo debe elaborarse el estado financiero, qué deben de cumplir. Por ejemplo, podemos decir, las políticas puede decir la depreciación se hace en base a la ley 822, o bien los bienes en desuso se dan de baja y son donados, o bien no se permiten más accionistas que puedan ingresar o comprar acciones externos que deben de ser los mismos, por lo tanto no hay cambio en el patrimonio en cuanto a los accionistas o los nombres de las acciones, o bien cualquier tipo de política que pueda afectar los movimientos financieros, es decir, el periodo que es del 1 de enero al 31 de diciembre, o si es una empresa productiva, pues el periodo que utiliza. Todas esas políticas deben de tener el informe de auditoría mencionado en su anexo. También debe tener anexo las notas a los estados financieros, las notas a los estados financieros de las cuentas que afectan o tuvieron una representación considerable. Es decir, por ejemplo, si hubo un incremento en los ingresos de un año conforme al otro, un 200, un 300%, pues obviamente la nota de los estados financieros debe revelar este movimiento que es sustancial para la empresa. Entonces, para ir finalizando la presentación del informe de auditoría, vamos a cumplir con ver la estructura. Entonces, primero era lo dirigido. ¿A quién va dirigido el informe? Bueno, a los accionistas dijimos. Luego debe tener el nombre del informe, a qué tipo de auditoría se hizo. Recordemos que hay varios tipos de auditoría. En este caso es auditoría a los estados financieros,
puede haber auditoría forense, puede haber auditoría específica como a los recursos humanos, puede haber auditoría a los informes o a los sistemas informáticos, puede haber auditoría a los bienes, puede haber auditoría a la producción, en fin, tantas auditorías que pueden haber, y entonces ahí ponemos el nombre. Luego es la opinión del auditor, ¿verdad?, donde plantea a qué llegó su conclusión. Luego debe de haber el fundamento de la opinión, en que se fundamentó, por qué el auditor menciona su opinión y en qué está fundamentado para este caso, que su opinión fue que los estados financieros presentaban razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa para este periodo, ¿verdad? Entonces, la opinión y su fundamento. Importante en que se fundamentó, por este caso haciendo el resumen, pues se fundamentó que lo llevó a cabo a través de las normas internacionales o de las normas de auditoría gubernamental de Nicaragua, ¿verdad? Y que la empresa también tuvo la revisión por parte del auditor aplicado o apegado a los códigos de ética en dependencia de la ética que aplica el tipo de firmas de auditores, y que también menciona que lo hizo con ética profesional, ¿verdad? Luego el otro componente en el resumen es que la responsabilidad de la administración y de los encargados de la elaboración de los estados financieros. Entonces, en este párrafo, recordando en el resumen, es que aquí el auditor pone o describe todas las responsabilidades que debe de tener la administración, que en síntesis es la responsabilidad de elaborar unos estados financieros razonables en todo, en su 100%, ¿verdad? Porque el auditor pues solo revisó una muestra. Luego, las responsabilidades del auditor, el otro componente, dando el resumen, de donde el auditor se responsabiliza por las normas que aplicó, donde se responsabiliza por las muestras que tuvo a su mano, donde se responsabiliza por su calidad de auditoría, donde se responsabiliza porque en su revisión garantiza o ratifica que los estados financieros pues, fueron realizados de una manera razonable, con una seguridad razonable, y que el dueño de la empresa o los accionistas pues puedan tomar una decisión, ¿verdad?, efectiva, eficiente, porque los números presentados o la información presentada en los estados financieros es razonable. Es razonable y fue conforme las normas del modelo elaborado, y la auditoría fue realizada en base a las normas que fue elaborada, y el auditor responsabiliza su trabajo, ¿verdad? Y luego que el auditor menciona todas sus responsabilidades, para finalizar pues firma el informe de auditoría. Para la próxima sesión de trabajo, Armando, le vamos a dejar que usted elabore un informe de auditoría sin hallazgos, o un informe de auditoría que presenta razonable en todos los aspectos la situación financiera, ¿verdad?, con un valor de 10 puntos. ¿Ah? Entonces usted va a preparar un informe de auditoría para que usted vaya aprendiendo la redacción. Ya sabe, ¿verdad? La empresa no puede ser la misma, el equipo de auditores no puede ser el mismo, los periodos no pueden ser los mismos, el fundamento de la opinión no puede ser la misma, debe de cambiar si es empresa, si es institución, ahí le deja varias opciones, o la norma aplicada, las responsabilidades, si era de la administración, usted va a escoger una, en el informe va a ser solo para una empresa, yo aquí se lo puse para que usted escoja a lo que aplica o a la norma que aplica, ¿verdad? Y entonces una evaluación de 10 puntos, que ahí lo vamos a subir a la plataforma. Vamos a subir la tarea para la próxima entrega. En la sesión número 5 le vamos ya a ir presentando los informes finales de auditoría, pero con hallazgos. ¿Ves? Entonces ya este informe de auditoría ya es un poco diferente, porque va a incluir una sección más, se llama hallazgos de auditoría, donde hay 5 componentes que vamos a ver en la explicación.
¿Ves? Entonces ya con hallazgo el informe cambia un poco, ¿verdad? Cambian sus anexos porque lo podemos dejar en los anexos o bien lo podemos dejar como última sección en los informes de auditoría. Entonces pues ha sido un gusto haber pasado la sesión número 4. Esperamos que le haya servido de utilidad, ¿verdad? El informe, este informe que le presentamos y le compartimos, pues un informe muy apegado al tecnicismo, a las escrituras, ¿verdad? Muy apegado a lo que se practica o lo que el auditor redacta dentro de sus funciones como emitir informes finales de auditoría al final de la auditoría al dar su opinión. Entonces damos por finalizada la sesión, ¿verdad? Lo esperamos en la próxima sesión 5 donde veremos los informes de auditoría final con hallazgo. Por mi parte, les deseamos bendiciones y nos vemos en la próxima sesión de clase.